Bueno, comenzamos el tema del celibato. Había quedado pendiente desde hace ya bastante tiempo y ha surgido la ocasión. Ahora es el momento, creo que quizás más oportuno, de abordar este tema. Mira, dentro de las muchas diferencias que estamos viendo o que hemos visto hasta ahora, presentando la doctrina bíblica con respecto a la enseñanza católica, o lo que bien se llama, o nos decís, ¿qué diferencia hay entre católicos y evangélicos? Bueno, se encuentra el tema del celibato. Es una de las múltiples diferencias que hay. En mis palabras, o lo que tiene que ver con cultura general, cualquiera puede más o menos conocer, saber en qué consiste el celibato, ¿no? Yo no soy un estudioso de la doctrina católica o de la enseñanza católica, no he profundizado en ella, pero tengo el conocimiento básico y fundamental de la sociedad también, y de unos padres que en su día pues fueron o se criaron en un ambiente católico. Pero bueno, podemos definirla como mantenerse exento de relaciones sexuales y ni siquiera en establecer una relación matrimonial cuando se trata de jerarquía eclesial. ¿Qué es lo que leemos en la web? ¿Qué es lo que encuentro en la red cuando busco el tema del celibato? Pues mira, aquí dice que es una elección voluntaria y libre de no adquirir un vínculo matrimonial y de vivir la continencia sexual por un motivo religioso. El celibato sacerdotal es obligatorio en la Iglesia Católica Latina. Por otro lado, encuentro que dice que el primer testimonio escrito acerca del celibato sacerdotal es el del Concilio de Elvira, lugar cercano a Granada, en el que se reunieron obispos y sacerdotes de distintas partes de España en la primera década del siglo IV. Y por último, leo que el celibato hay muchísimo más, claro, pero el tercer punto con el que ya dejo como lo suficiente para conocer lo básico, el celibato acabaría instituido en los dos concilios de Letrán, el primero en 1123, el segundo en 1139. A partir de los concilios quedó decretado que clérigos no podían casarse o relacionarse con concubinas. Bueno, pues todo esto viene a colación de que ha salido una noticia recientemente que tiene que ver con la propuesta de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, es decir, el Papa, de modificar el tema del celibato. La noticia dice así: el Papa Francisco ha explicado que el celibato en la Iglesia occidental es una prescripción temporal y ha recordado que los sacerdotes de la Iglesia oriental están casados y tienen hijos, al tiempo que ha asegurado que no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. Bueno, pues casi 1600 años después de su establecimiento, esta autoridad religiosa toma esa decisión. Y para mi asombro, y quizás tampoco mucho asombro porque pues, conozco cómo funcionan y cómo son en su forma de desarrollar su religión, pues esa decisión la toma en base o justificado en la práctica de la Iglesia de Oriente, es lo que hemos leído. Dice, esta autoridad recuerda que la Iglesia oriental, sus sacerdotes están casados y tienen hijos. Así que nunca, por lo que veo, una decisión en la Iglesia Católica se toma en base a la palabra de Dios dice, la Biblia enseña, no hay una referencia, no se usa como base, como modelo, como maestra la palabra de Dios. Así que me resulta impactante, tremendo, que la guía sea lo que hacen otros en Oriente, en Occidente, en el norte o en el sur. Me da igual. Nosotros, como siempre, vamos a ir y vamos a acudir a la palabra de Dios, a la Biblia. Bueno, la Biblia no enseña que se haga, es decir, no enseña que se lleve a cabo un celibato. No existe una sola cita bíblica que pida a nadie mantenerse célibe si desea servir al Señor. Lo que sí podemos encontrar en la Biblia es que se
y que se asemeje un poco a esa tendencia de abstenerse de una vida de matrimonio sexual. Es la ventaja, la razón que da es la ventaja que se puede encontrar en esa decisión de abstención. Y esto se hace en base a un objetivo o a un motivo que es el mayor aprovechamiento del tiempo por mayor dedicación que uno puede tener a los asuntos de la obra del Señor, de servir a Dios. De modo que no lo presenta como un mandamiento, sino como algo ventajoso o que favorece la obra de Dios. Y el servicio de la persona, servicio a nivel personal de una persona que quiere servir a Dios. Esto se entiende sobre todo desde el plano y desde el punto de vista de la conciencia, es decir, de ser conscientes de el salto tan enorme que hay entre la grandeza de lo que es la eternidad, el reino celestial, el reino de Dios, el mundo venidero, con respecto a este mundo que vivimos. Claro, la gente eso lo toma como una fantasía o como algo que no existe, como algo irreal. Así que lo más importante para la gente normal, de a pie, no creyente, es centrar todos sus esfuerzos y todas sus prioridades aquí, en esta vida, y sacar el máximo provecho y la máxima ventaja en los términos terrenales. Pero si tú crees que hay un reino celestial, que hay una realidad espiritual, que hay una dimensión más allá de esta y que es infinitamente más grande y sublime de lo que aquí tenemos, se entiende que se justifique el invertir todo el tiempo posible y todo el esfuerzo posible en ese ámbito, ¿no? y en ese reino, en ese terreno, podríamos decir. Así que, ¿por qué es ventajoso? ¿O por qué se presenta como ventajoso el llamado celibato por parte de la Iglesia Católica o la abstención, según vemos en la palabra de Dios? Bueno, lo primero es que vamos a aclarar un punto importante, y es el asunto del sexo. No hay pecado en el sexo. El sexo de por sí no es pecado. El sexo no es pecado y la actividad sexual no conlleva pecado cuando ésta se desarrolla dentro del marco establecido por Dios para ello. Esto es el matrimonio. Es decir, el compromiso solemne de un hombre y una mujer de por vida, donde ahí Dios contempla la actividad sexual aprobada e incluso necesaria. Y dentro de ese marco, según el beneplácito del mutuo acuerdo en la pareja, toda actividad sexual es lícita, obviando, por supuesto, todo lo que no entre en aspectos de inmoralidad. Es decir, no me puede decir que una pareja, aunque esté de acuerdo, pues pueda incluir a un tercero, o pueda hacer uso de animales, o cualquier otro tema fuera de un contexto y de unos límites de moralidad establecida y claramente delimitada por la palabra de Dios. Mirad, en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 1 al 5, dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Resulta que la iglesia en Corintios estaba teniendo bastantes problemas, porque Corinto era una ciudad donde había muy metropolitana, donde había mucha influencia de muchos lugares del mundo, por ser un sitio estratégico comercial, y había muchísima inmoralidad. Así que personas que se estaban acercando a la iglesia que allí se inició y personas que se estaban convirtiendo arrastraban vicios de su vida mundana que estaban introduciendo como algo, bueno, pues casi normal y poco escandaloso para ellos en la iglesia. Eso tuvo el apóstol Pablo que enseñar y corregir ese asunto, y por eso escribe de esta forma: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Así que
no solamente el sexo no está prohibido, sino que forma parte del proceso de convivencia matrimonial. Fijaros lo que dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento, bueno, pues hay momentos en los que es oportuno, hay momentos en los que no, y todo siempre con acuerdo, nunca con imposición, con obligación, con desprecio o rechazo. Eso no cabe dentro del matrimonio, y si ocurre, eso habrá que solucionarlo y afrontarlo. Por otro lado, versículo 27 al 28 dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. De modo que descartamos que el sexo en sí sea algo pecaminoso o sucio. El problema está en las condiciones en las que se practica el sexo. Lo que sí podemos observar, según este consejo de los últimos versículos que hemos leído, es que el consejo que da el apóstol Pablo va encaminado a disminuir las posibilidades de pasar aflicción en esta vida. Mirad, hay muchas cosas que nos perturban, que nos afligen, que nos producen ansiedad, que suponen motivos de problemas mayores o pequeños, y el apóstol Pablo dice: mirad, ligarse con una persona, con un compromiso de por vida, conlleva, obviamente, pues por lo que supone la convivencia y el roce del día a día, conlleva aflicciones. Yo quisiera evitaros eso, porque ya demasiadas cosas hay en el mundo, ¿no? Como para aumentar sufrimiento. Pero, cuidado, es necesario para eso tener el don de continencia, porque no vale para Dios la opción de una vida sexual activa fuera del matrimonio. De modo que el apóstol Pablo está diciendo que ante encontrarse ante la situación de caer en un pecado de fornicación, de inmoralidad y sobre todo continua en la práctica diaria, o y evitar el matrimonio, o casarse sabiendo que te enfrentas a posibles aflicciones y padecimientos de lo que es la convivencia al día a día, dice: no, mejor es casarte, unirte, y ahora pon de tu parte como persona madura, como persona que tienes que afrontar el saber llevar en el tiempo una relación de convivencia y demostrar el amor, que se demuestra en la convivencia día a día durante años, no en un ratito de placer sexual en un lecho, en una cama, donde sea. Mirad versículos 32 al 36 del mismo capítulo de 1 de Corintios 7, dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, y que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Es decir, cuando vas a comprar un ramo de flores, pues son las cosas de este mundo, ¿no? Y ahora voy a coger mi moto, mi coche o mi camino andando hasta la floristería, compro las flores para mi mujer y me las traigo y le llevo las flores a mi mujer y las saco a cenar, etc. Eso, pues tienes tiempo y esfuerzo dedicado a tu mujer, que es necesario, que es imprescindible. Hay asimismo diferencia entre la casa de la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Así que es viceversa, tanto uno para el otro como el otro para el uno. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Aquí es donde vemos en qué consiste entonces la ventaja de la soltería, del abstenerse de tomar vínculo con otra persona y de una vida sexual con ella. Y es respecto, como he dicho antes, a la vida de peregrinaje del creyente. El creyente está aquí como peregrino, está de paso. Este no es el lugar definitivo de nuestra existencia. Esta no es nuestra meta ni nuestro destino. Este es nuestro lugar de paso. Así que, entendiendo esa realidad, como siervos del reino de los cielos que somos, o que consideramos que somos por la fe, sin pertenecer a ninguna jerarquía, sin pertenecer a ningún cargo, simplemente como creyentes, como hijos de Dios que queremos obedecerle y servirle y llevar fruto para su gloria,
pues todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro enfoque estarán centrados más en ese objetivo si estamos solos que si tenemos que compartir nuestra vida con otra persona, que será nuestra mujer y nuestros hijos, que nos va a tomar inevitablemente tiempo, esfuerzo y dedicación. Simplemente un ejemplo muy sencillo. Un broker de estos que operan en bolsa, pues resulta, hace poco vi una noticia que habían algunos que dormían 3 horas al día o 4 horas al día. ¿Por qué? Porque un broker sabe que invirtiendo más tiempo, dedicando más tiempo, más concentración, más esfuerzo al tema de la finanza, estudiando más cómo son los mercados, mirando más cómo son las empresas, viendo las fluctuaciones, cómo funciona la economía, pues va a ser capaz de obtener mejores rendimientos y mejor resultado de algo que para él es importantísimo, ¿no? Los dólares, los euros. Bien, pues ese va a tener resultados distintos al que dedica solamente 3 horas al día o un día a la semana o un mes al año. Hay todo tipo de inversores, pero hay inversores que agrupan muchísimo, amontonan mucha cantidad de ganancias, otras menos. Así que el creyente es como ese inversor que invierte para vida eterna, invierte para el reino de los cielos. No hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corroen y corrompen, sino haceros vuestros tesoros en los cielos, enseñó Jesucristo a sus discípulos. Ahora bien, la Biblia incluso enseña la necesidad de lo contrario a el mantenerse o a ser célibe para el caso concreto de obispos. ¿Y por qué digo obispos? Porque estáis más vosotros que no os movéis en el ámbito de la palabra de Dios, estáis acostumbrados más a la palabra obispo, dentro de mucho tipo de jerarquías en el ámbito eclesial católico. Pero la palabra de Dios solamente ofrece una cabeza visible en la iglesia, es decir, responsable, en el sentido de un siervo dedicado a la grey, a las ovejas, al pueblo de Dios, que son los obispos. Solamente se reconoce y se reconoce a ellos, obispos, también llamados ancianos y pastores. Entonces, para eso ya también hicimos un vídeo, un tema dedicado a ese asunto que podéis ver y pinchando en el enlace. Y ahí veis el tema de la jerarquía en la iglesia y la enseñanza al respecto que hay en la palabra de Dios. Así que, para los ancianos y obispos, fijaos lo que encontramos en la Biblia. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Fijaos lo que dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? No dice gobernar, cuidado, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Insisto en el paréntesis. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, envaneciéndose, llenándose de orgullo y de egocentrismo y de soberbia, porque yo estoy por encima de gente y yo las enseño y yo las guío y yo soy su pastor o yo soy su obispo, etcétera, etcétera. Uy, se va llenando el ego del ser humano cuando dice, no, no se trata de que tú mandas sobre nadie, tú cuidas, tú sirves, tú eres siervo, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y fijaros el ejemplo que pone. No sea que caiga en la condenación del diablo. El diablo es aquel gran querubín protector que se llamaba Lucifer y que se ensoberbeció de su grandeza y cayó al final por culpa de eso. Ha venido a ser Satanás, el peor ser de toda la existencia. Tito,
Vamos ahora a la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito, enseñando, la de antes era Timoteo, ahora es Tito, otro siervo, le va a enseñar respecto a lo mismo. Así que por 2 ocasiones en el Nuevo Testamento tenemos enseñanza en este asunto. Por esta causa, Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, pueden ser obispos también llamados, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, insiste, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, veis ahora, ya no dice anciano, dice obispo, es que es lo mismo, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. De modo que de forma tajante se encuentra en 2 ocasiones y muy bien definidas el mandamiento apostólico para las características y requisitos que deben cumplir o que se deben contemplar en los obispos ancianos a fin de ser apropiados para ejercer su ministerio de cuidado de la Iglesia del Señor. Así que, ¿significa que una persona soltera no puede ser obispo? No. Pero es más recomendable y aconsejable que sea casado. Porque la autoridad no solamente será a nivel espiritual, porque el Señor te ha puesto ahí como obispo o anciano, sino que también estará respaldada tu autoridad moral cuando tú tienes una familia en orden, en sujeción, que muestra que está todo conforme a la voluntad de Dios en cuanto a la educación de los hijos, en cuanto al comportamiento familiar, en cuanto a todo ese respaldo de lo que tú en un pequeñito grupo, que puede ser un núcleo familiar, has hecho. Pues si eres capaz de servir bien en ese pequeñito grupo, pues puedes servir bien en un grupo mucho más extenso de personas. Ahora, si en un pequeño grupo pues eres un desastre, ¿qué se puede esperar o qué razones hay para que hagas algo mejor con un grupo muy grande? O bien, ¿qué autoridad podrías mostrar a alguien cuando le estás enseñando algo y te pueden decir, pues en tu casa tienes todo lo contrario, ¿qué me vas a decir a mí? Eso no es excusa, eso realmente no es un argumento que salve a nadie, pero lo usarán y quizás nos pongan colorados cuando lo hagan, si lo hacen con razón. ¿Hay prohibición de casarse para ser obispo? No, y ya lo hemos dejado claro, y hemos visto que más bien es todo lo contrario. Se aconseja, debería ser casado y con hijos. Si es casado, es lo ideal, y si es con hijos, es lo mejor, por el asunto que hemos dicho del gobierno de su casa, de la dirección de la casa, de la gestión del hogar. ¿Es obligatorio estar casado y tener hijos para ser obispo? Pues tampoco, no es obligatorio, no es imprescindible, insistimos, es recomendable, es aconsejable, es deseable. Supone mayor peso de autoridad en lo que se refiere a enseñanza y a guía pastoral. Y esto es lo que encontramos en la Biblia. Y esto es lo que los creyentes evangélicos creemos, aceptamos y enseñamos. Un saludo a todos.